La historia política mexicana está llena de momentos de lo más extraños, oscuros, algunos de ellos anecdóticos y sin duda otros de ellos reprobables. Entre estos últimos está el caso del presidente Pedro Lascurain Paredes. Tras la renuncia del presidente Porfirio Díaz el 21 de mayo de 1911, se le insistió a Francisco I. Madero que asumiera la presidencia de la República. Él, guardando todas las formas democráticas, no lo aceptó y finalmente asumió la presidencia hasta noviembre de 1911, después de ganar las elecciones. Madero tuvo un periodo presidencial turbulento que culminó en febrero de 1913. El 9 de febrero inició un movimiento, particularmente en la Ciudad de México, conocido como la Decena Trágica. Sobre esto ya hice 2 videos. El 19 de febrero de 1913, Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez renunciaron al poder. Lo que no se sabía en ese momento es que uno de los personajes más importantes que tuvieron que ver con la caída de Madero y con los infames hechos que estarían por ocurrir era el embajador de los Estados Unidos, Henry Lane Wilson. Con él, Victoriano Huerta y Félix Díaz, sobrino de don Porfirio, habían firmado un pacto conocido como el Pacto de la Embajada. Tras la caída de Madero, el embajador Henry Lane Wilson escribió al Departamento de Estado de los Estados Unidos en estos términos: el presidente de la República y el vicepresidente han renunciado y sus renuncias se presentaron ante el Congreso, el cual naturalmente las aceptará. Por ministerio de la ley, el poder ejecutivo recaerá en el señor Pedro Lascurain Paredes, quien no ha tenido oportunidad de renunciar. Este asumirá el cargo durante pocos momentos y después el general Victoriano Huerta será proclamado presidente provisional y anunciará inmediatamente a su gabinete. Pedro Lascurain Paredes fue un abogado que nació en la Ciudad de México el 12 de mayo de 1856. Fue síndico y presidente del Ayuntamiento de la Ciudad de México al triunfo de la Revolución de 1910. Para cuando llegaron los sangrientos días de febrero de 1913, fungía como secretario de Relaciones Exteriores. Por mandato de ley, a Lascurain le correspondía tomar la presidencia en caso de ausencia o renuncia del presidente. Bajo este argumento, Lascurain Paredes se convirtió en mediador para obtener la preciada renuncia de Madero y así continuar con los hechos lo más legalmente posible. Por la mañana del día 19 de febrero, un Lascurain vacilante se presentó en Palacio Nacional para suplicar al presidente que exigiera garantías y renunciara. Después de varias pláticas y sobre todo, según se cuenta, tras enterarse de la cruenta muerte de su hermano Gustavo, Francisco I. Madero perdió gran parte de su fuerza de voluntad y aceptó renunciar. El secretario de Relaciones Exteriores regresó con Huerta para ultimar detalles. Se atrevió a insistirle en el respeto a la vida de los prisioneros, lo que provocó la indignación de Huerta, y le dijo: o se tiene confianza en mí o no. Si no se tiene confianza en mí, es inútil que sigamos hablando. Finalmente, Huerta le juró a Lascurain que no permitiría que se atentara contra las vidas de Madero y Pino Suárez. Lascurain hizo lo posible por guardar las formas legales con el apoyo del Congreso. Los diputados aceptaron las renuncias de Madero y Pino Suárez y tomaron protesta al secretario de Relaciones como nuevo titular del Poder Ejecutivo, quien no intentó por medio alguno retener el poder. Asumió ese mismo 19 de febrero a las 17 horas con 15 minutos. 45 minutos más tarde, a las 6 de la tarde, nombró secretario de Gobernación a Victoriano Huerta y presentó su renuncia.
Por su miedo a la represión o quizá a la muerte, durante 45 minutos, Ejecutivo y Legislativo mancharon gravemente la historia del poder en México. Y así, como si nada hubiera pasado, ungieron a Victoriano Huerta presidente de la nación. Como detalle final, me gustaría agregar que Victoriano Huerta fue presidente de México del 19 de febrero de 1913 al 15 de julio de 1914. Solo 3 días después de asumir, el día 22 de febrero, fueron asesinados Madero y José María Pino Suárez.